comentábamos brevemente hace unos minutos. Esperamos que sea tal vez la primera participación de por lo menos 2, porque el ensilado de maíz da para mucho, y en el desarrollo del tema me van ustedes a dar o no la razón. Entonces, nosotros preparamos esta charla para ustedes porque, debemos de decirlo así, ustedes dentro del mundo de ganadería es un mundo aparte, o sea, no comparten, o en algunas ocasiones comparten las preocupaciones y la dinámica que la mayoría de la ganadería comercial, pero en otras no. Entonces le estamos dando ese pequeño enfoque, adaptamos la charla que damos para ganadería tropical comercial, sobre todo. Entonces, en ciertos tópicos nos estamos enfocando netamente a lo que es la ganadería de registro. ¿Ok? Entonces, yo quiero abrir la charla preguntando, y creo que por ahí se permite, ¿no? Vía chat o el chat que tienen ustedes, o si alguien quiere participar ahorita. Quiero preguntarles qué expectativas tienen de esta plática. ¿Por qué? Generalmente nosotros como participantes o colaboradores de alguna u otra empresa que vende un producto o un servicio, pues venimos ante ustedes, y creo que ustedes han estado en el lugar mío, y expones lo que traigas, ¿no? Entonces, pero queremos ver qué tanto empata la expectativa de parte de las asociaciones de ustedes con nuestra visión de cómo complementar o cómo el ensilado de maíz puede ser un coadyuvante en la ganadería de todos ustedes. Entonces, no sé si me indican por ahí si lo quieren ir expresando escrito por el chat, o escuchamos unas 2 o 3 de las expectativas de las personas que están ahorita ya conectadas. Bueno, si gusta, vamos a dejar de compartir la presentación para ver. Me parece, sí. ¿Verdad? Y si alguien quiere comentar, como menciona el médico, tanto por chat o levantar su mano y para poder compartir. Básicamente es, ¿qué esperan de esta charla? O sea, ¿por qué me interesa invertir 1 hora de mi tiempo en ver esta charla sobre ensilado de maíz? ¿Qué esperan obtener? ¿Qué experiencia esperan obtener de esto? Vamos a ver. Solución para mejorar el levante en razas, muy exigentes en requerimientos y reducir el costo, supongo que de alimentación, ¿verdad? Sí. Ok. Costo de alimentación. Okay. Gracias por compartir. Ok. Bueno, ahorita nadie ha levantado su mano hasta ahorita, pero ya hicieron un comentario, ¿verdad? Sí. Voy a abrir el ingeniero Pepe Medina. A ver, aquí está. Perfecto. Sí. Bueno, una de las expectativas importantes de por qué hacer ensilaje, en este caso de maíz, pues existen muchas zonas del país con sequías prolongadas y que a veces o casi siempre empieza a haber problemas a la hora de la nutrición de los animales. Y creemos que es una opción bastante buena el tener esos hilos listos para esas épocas de emergencia por la sequía. Ahora también es el tratar de reducir los costos de alimentación en la preparación de nuestros futuros sementales o futuras vaquillas de reemplazo. Y eso
debido a que hoy los precios del ganado de registro pues han sufrido una baja de los precios que normalmente estábamos acostumbrados. Entonces, pues también tenemos que ver por los costos que se llevan para poder producir estos animales. Y creo que es una parte importante del por qué, y eso lo comenté con Ángel, de que teníamos que ver realmente cómo bajar esos costos para poder llevar animales bien desarrollados y para nuestros ganaderos de ganado comercial. No sé si hay alguien más que quisiera opinar. Comenta Pablo Rodríguez, dice que el uso de silo como complemento en la nutrición del hato y que pues no habían encontrado capacitaciones sobre el tema, ¿verdad? Entonces, buscando Complemento de nutrición. eso, ¿eh? Ok. Bueno, me quedo con estas ideas. Es lo que nosotros llamamos el uso del ensilado de maíz como un salvavidas para las épocas críticas y costo de alimentación, que es lo que escuché ahorita, es de las principales preocupaciones, ¿no? Sí. Y ya nadie tiene alguna idea, pues ya ahora pasamos, creo que vamos a empatar bien. Muy bien. Y vean que no voy a corregir la charla ahorita, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a compartir Adelante. de nuevo. Sí. Ahí va. Entonces, bueno, ya vimos las expectativas. Si van surgiendo algunas durante la charla, pues las pueden ir expresando. Y al final. Bueno, ¿qué objetivos tiene esta charla? Vamos a conocer las características nutricionales y qué beneficios me puede aportar a mi ganadería el ensilado de maíz. Es el primer tópico. El segundo tópico es identificar la estructura de nosotros como empresa, de Casilos, que es perteneciente a Bayer, y qué dinámica adoptamos nosotros como empresa para hacer ese acompañamiento técnico en los ranchos, en las fincas. Vamos a exponer, por cuestiones de tiempo, vamos a exponer brevemente 2 programas de alimentación para bovinos, que pues, creo que abarca las principales áreas de interés, ¿no? de cualquier ganadero, y pues los de registro no serían la excepción, que es el tema de la vaca y el tema del levante de becerros, o desarrollo becerros, que es el ejemplo que les voy a poner. Esto va a ser la primera parte de la charla. Por cuestiones de tiempo, probablemente para una segunda ocasión, una segunda invitación, si ustedes lo consideran pertinente, ya hablaremos de beneficios adicionales que hay en el uso del ensilado de maíz, como pueden ser programación fetal, que me atrevería yo a meterme un poquito, a exponérselos. El tema de inmunonutrición, que es un tema que los últimos años ha venido agarrando bastante fuerza dentro del área de producción animal. Y el tema de cambio climático, gases de efecto invernadero, el efecto que puede tener el silo como un instrumento para ser un poco más resiliente, incluso bajar las emisiones de metano y hacer una ganadería, pues tal vez podamos darle su nombre ahí de ambientalmente amigable. Pero por sí solos cada tema es bastante... Hay tela donde cortar, entonces probablemente si ustedes se los pongo a su consideración, probablemente sea en una segunda cita que nos demos por acá. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que hacemos en Decasilos? En un inicio, en lo que es zona tropical o ganadería tropical, húmeda y subhúmeda, el silo se veía como ese famoso salvavidas que por aquí comentaba el ingeniero Medina, para cuando nos apriete el potrero, cuando el potrero empiece a cascabelear, pues yo tengo un pastel por ahí con X número de toneladas y lo destapo y empiezo a alimentar. Nosotros queremos y creemos que es una buena estrategia darle una vuelta a
a este concepto de salvavidas. Por datos que nosotros hemos recabado en los últimos 3, 4 años, lo que estamos nosotros tratando de voltear el concepto es que con el ensilado de maíz, uno puede hacer producción animal todo el año de forma sostenida. Y es ahí que nosotros nos hemos dado la tarea a diseñar programas de alimentación. Y ojo, estoy diciendo programas de alimentación y no planes de alimentación. ¿Cuál es la diferencia? Puede sonar tal vez hasta un juego de palabras o algo muy, muy simplista, pero la principal diferencia para el tema que nos ocupa es que el programa de alimentación es o puede ser infinito en el tiempo y un plan, por definición, tiene un inicio y un fin. Imagínense en plan sexenal de desarrollo pecuario, tal año, ¿no? Un sexenio. Entonces, los planes de alimentación, podemos utilizar el silo como un plan de alimentación, sí se puede. El caso que mencionábamos de emergencia, por una sequía muy extrema, por inundaciones también. Hay zonas donde estamos operando que la inundación es el problema y no la sequía. E incluso en la zona que está de Chiapas, pegado a la parte de Oaxaca, que los incendios de potrero es el terror ahí de nuestros amigos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos afecte el potrero, tenemos ese salvavidas, las toneladas en el pastel, destapamos y ya no se nos muere la vaca, ¿no? Entonces, ese ya no se nos muere la vaca, nosotros queremos darle ese vuelco en ganadería comercial acá abajo, acá en los trópicos. Entonces, con eso, con esa premisa, hemos desarrollado programas de alimentación y el espectro que abarcamos pues puede ser desde el suplemento en pastoreo, toros, vacas, etcétera, sobre todo torete de levante, becerro de levante, desarrollo. Para el pie de cría, estamos operando en algunos centros de acopio que traen una dinámica ahí muy, muy particular. O también estamos con clientes suplementando borregos, que no es una vaca chiquita, tienen sus asegúnes, como dicen en mi pueblo. Operamos también con amigos ganaderos que se dedican a la exportación de becerros, la producción de leche desde estabulados, semiestabulados, pero nuestro gran fuerte es la ganadería doble propósito acá en zonas tropicales. Estamos incursionando en búfalos y el tema que nos ocupa hoy, pues el ganado expo, y ese periodo de transición que es común tanto para ganadería comercial como para productores de ganado de registro, pues es ese periodo el periodo de transición que le llamamos en las vacas, que están como en la mayor parte, en la mayoría de los casos de ustedes, que esa hembra bovina está sujeta a algún programa, alguna biotecnología reproductiva, ¿no? Inseminación artificial a tiempo fijo, transferencia de embriones, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que les comentaba, hemos dado un pequeño giro en esta charla para ver estos dos temas, ¿no? El ganado expo y esas vacas que ustedes traen ahí, que son las productoras de los futuros toros y reemplazos, etcétera. Ok. La primera figurita que vamos a comentar es ¿qué es el silo de maíz? Yo con esta figura, creo que voy a intentar responder una de las primeras inquietudes que me están diciendo, de bajar costos de alimentación. Ya el ingeniero Capetillo por ahí tuvo a bien, en una reunión que tuvieron con él, de explicarles qué se hace, vieron algo de costos, etcétera, etcétera. Yo en esta ocasión vamos a abordar el silo de maíz, pero desde el punto de vista nutricional. Entonces, estos son los principales, a su izquierda, son los principales nutrientes de interés. Hay muchísimos más, mandamos a hacer bromatológico y es una lista bastante larga, pero para efectos de la plática nos vamos a centrar
en lo que nos hace una diferencia grande entre tal o cual sustrato para alimentar una vaca, un rumiante, que es el contenido de materia seca que trae ese alimento, obviamente su proteína cruda, que aquí yo quiero tomarme un minutito para hacerles la aclaración, que en nutrición animal no todo es proteína como nos los han hecho saber históricamente, ¿no? Nosotros vamos a la veterinaria, compramos un alimento y lo primero que nos dice el que nos vende, este está el 12, 14, 16% de proteína. Los que nos venden los pastos nos dicen siembra tal pasto porque trae el tanto de proteína, etcétera, etcétera. Yo ahora sí que me tienen que creer ya casi como por dogma de fe, uno de los nutrientes limitantes, por lo menos en los trópicos, y ya cada quien se estará ubicando ahorita en qué región del país está, el nutriente limitante en producción animal, por lo menos en los trópicos, no es la proteína, sino es la energía. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en el almidón que trae el producto, el ensilado de maíz, y sus energías. No voy a entrar mucho en detalle, no es que el silo o el alimento traiga muchas energías, sino está puesto así como energía neta de mantenimiento, lactancia y ganancia, y esto es una referencia nada más con qué eficiencia el animal utiliza esa misma energía para mantenerse peso, para producir leche o para ganar carne. Es nada más una referencia. Los pHs que podemos alcanzar en el silo y la lignina, que es un azúcar que se va acumulando en todas las plantas tienen este azúcar que tiene la característica de ir aumentando su concentración en la planta conforme va madurando la planta. Entonces, para nosotros es importante porque, y para ustedes igual, un pasto viejo, lignificado, altamente lignificado, pues es menos digestible. Entonces, ahí sí podemos grabárnoslos en piedra porque a mayor cantidad de lignina, menor digestibilidad. Por eso es importante para nosotros. Entonces, y como referencia para comparar el silo contra otros sustratos forrajeros. Bueno, entonces, ¿qué es el silo de maíz? Lo que nosotros estamos viendo en esta columna que está en rojo es un promedio nacional que traemos en decasilos de frontera a frontera y de costa a costa. Tenemos rangos mínimos y rangos máximos. Por ejemplo, si estamos hablando del tema de proteína, pues traemos casi prácticamente el 8% de proteína cruda, expresado como porcentaje de materia seca. Traemos, y aquí estos promedios, sí debo hacer la aclaración, están los silos de México, sean de nosotros, sean de la competencia, sean de maíz criollo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí traemos el promedio de nosotros, los promedios mínimos y máximos, ¿ok? Por ejemplo, de proteína podemos traer tan bajos como 4%, tan altos como un 13%. Aquí a la derecha, vamos a hacer referencia a un alimento balanceado, que es lo que, por lo que cuando preguntamos las expectativas es ese costeo, ¿no?, que tiene el utilizar balanceado. Yo tengo en base seca un silo que trae un 8% y aparentemente es bajo o muy bajo comparado con un alimento balanceado, por ejemplo, un inicio becerro, un desarrollo becerro que está al 15, 16% de proteína, o un lechero al 22, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de energía, que es un tema que a mí me interesa bastante, en promedio traemos 1.47 megacalorías de energía neta de lactancia y 0.9 de energía neta de ganancia. Esto es al 100% de materia seca. ¿En cuánto andan los alimentos balanceados? Porque yo, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, debo de saber cuánto tiene los alimentos que comúnmente compramos o hacemos en nuestra propia finca. Ahí les va. Y eso también, como ahora sí que dogma de fe, me lo van a tener que creer. En la industria del alimento balanceado, que yo tuve la suerte de participar ahí hace algún tiempo,
hace algunos años. Hagan de cuenta, siempre se diseña la mayor parte de las industrias de un segmento de alimento, hacen 3 productos. Hagan de cuenta, para engorda de ganado, hacen el malo, el económico, ya iba a decir una mala palabra, pero bueno, el malo, el intermedio y el caro, ¿ya? ¿En cuánto anda de energía ese tipo de productos? Puede ir desde 1.1, más o menos, megacalorías, hasta 1.3, más o menos. Ese es su rango. Habrá, excepcionalmente, habrá unos más cargaditos, habrá otros menos de 1.1, con 1.05 o una megacaloría. En el caso del lechero, igual, esos 3 productos se dividen así. El económico, el lechero económico, en energía trae 1.6, más o menos. El intermedio trae 1.75 y el caro trae 1.9. Repito, más o menos. El caro obviamente ya puede traer metionina, levaduras, otros aditivos. Y el económico obviamente es una mezcla de ingredientes y ciertos aditivos por ahí. Pero ese es el rango. Entonces, yo para comparar qué tengo yo como silo y qué tengo como alimento balanceado, pues necesito conocer las tripas de estos sustratos o de estos alimentos. Ok, entonces aquí tenemos la referencia de nuestros alimentos balanceados. De ahí lo que nosotros hicimos, y ahorita es la siguiente diapositiva, es ver cuánto me cuesta a mí la unidad de nutriente. O sea, nosotros, el siguiente ejercicio que van a ver ustedes es ver cuánto me cuesta 1 gramo de proteína cruda proveniente del ensilado de maíz y 1 gramo de proteína cruda también proveniendo del alimento balanceado. ¿Cuánto me cuesta 1 megacaloría de energía neta de ganancia o de lactancia viniendo o del silo o del alimento balanceado? Y aquí lo tienen, señores. Y esto es muy fácil. En la siguiente diapositiva van a ver cómo está. Ustedes cada quien en su región pueden comparar teniendo los datos que van a ver, pueden hacer este ejercicio, es relativamente fácil, yo ahorita se lo voy a explicar cómo se hace. Bien, asumiendo los contenidos promedios de proteína cruda por materia seca del ensilado de maíz y un alimento de engorda o lechero, ¿cuánto nos cuesta la proteína cruda? Vean, aquí tenemos que 1 gramo de proteína cruda del ensilado de maíz vale 5 milésimas de peso mexicano. O sea, 0.005. Ya ahorita les voy a enseñar cómo se saca este dato. Es este de aquí. ¿Cuánto me vale ese mismo gramo de proteína de un alimento balanceado? Pues me vale ya casi 4 centavos. O sea, 0.039 milésimas de peso mexicano, o sea, casi 4 centavos. Le sacamos las cuentas, ¿cuántas veces cabe esto dentro de esto? Pues podemos sacar la siguiente conclusión. La proteína, el gramo de proteína cruda es más o menos 7.8 veces más barato la proteína del silo de maíz que de un alimento balanceado. Y vean que no estoy aseverando con escrito en piedra, por eso le puse más menos. ¿Por qué? Porque la planta, al ser el cultivo de maíz, al ser ahora sí que un ser vivo, y dependiendo del clima y todo, yo puedo tener tal vez un silo de maíz que lo coseche y me da casi el 10% de proteína cruda, o me da un 7.5, etcétera. Entonces, por eso es un más menos. La proteína cruda es más barata, casi 8 veces más barata, si la sacamos de un ensilado de maíz que de un alimento balanceado. Las energías, que es lo que les decía yo que nos interesa a todos, o nos debiera interesar más de lo que la atención que le ponemos hasta el momento. Vean los precios, los costos, perdón. 1 megacaloría de energía neta de lactancia por parte del silo te sale en 34 centavos. 1 megacaloría de energía neta de lactancia, y aquí les debo decir qué tipo de alimentos, de un perfil energético intermedio, o sea que tenga 1.75 megacalorías, me salen 4 pesos esa megacaloría.
A esto, repito, le llamamos costo por unidad de nutriente. Es un análisis que va mucho más allá de cuánto me sale sembrar una hectárea para silo de maíz, o cuánto me cuesta la tonelada de alimento, o cuánto me cuestan mis ingredientes que yo voy a mezclar en mi propia finca. De todo esto, lo que nos salga es ver cuánto me sale lo que en realidad va a hacer que mi animal entre en calor más rápido, no pierda tanto peso, el becerro se levante con mayor velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, vean, es el primer, ahora sí que acercamiento que tienen ustedes de la realidad del silo de maíz en cuanto no costos de producción, sino ya netamente el aporte nutricional que les puede dar a sus animales, pero sobre todo el costo por el nutriente. ¿Cómo hacemos este asunto? Este asunto sale, nosotros en esta tabla que la hicimos hace como año y medio, pues habría que corregirlo, perdón, que corregir los precios, pero, permítanme. Evaluamos estos alimentos o que pueden servir como alimento para animales. Esto lo hicimos en Chiapas y es lo que teníamos ahí a la mano, ¿no? El silo de maíz, decasilo, el silo sorgo forrajero, una buena paca de pasto braquiaria, pollinaza, maíz molido, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue ponerle un precio a cada alimento de estos y ver sus bromatológicos. Entonces, lo que haces tú es dividir en cuánto te sale un kilo de este sustrato y lo divides entre los gramos de proteína cruda, no entre porcentaje de proteína cruda, sino entre los gramos. Y te va dando estos resultados. Entonces, aquí después lo ordené de tal forma que lo más barato estuviera en la parte superior y lo más caro está hacia abajo. Lo más barato en cuanto a costo de proteína, por ejemplo, decíamos un gramo de proteína cruda vale 5 milésimas de peso mexicano. Aquí resultó ser más caro los alimentos balanceados con 0.039 de peso mexicano, o sea, casi 4 centavos el gramo de proteína cruda. ¿Cuánto me cuesta el gramo, por ejemplo, del salvado de trigo? Pues casi 3 centavos, ¿no? Así podemos sacarle. Pero regresando a aquella aseveración que les hacía yo de que me interesa más cuánto me cuesta a mí la energía, pues miren, vamos a agarrar, para no demorarnos tanto, vamos a agarrar la última columna de la derecha y resulta que un gramo, perdón, una megacaloría de energía neta de ganancia, si me la aporta el silo de maíz, me sale en 58 centavos. La misma megacaloría de un alimento balanceado lechero al 18% de perfil energético intermedio, me sale en 4 pesos con 76 centavos, la misma megacaloría. Y la megacaloría proveniente de un alimento de engorda al 14% y sobre 1.2, 1.25 megacalorías, pues ya me cuesta 5 pesos. Entonces comparen, seguramente ustedes para desarrollo, y corríjanme si estoy equivocado, para desarrollos de becerros probablemente en pastoreo den un suplemento que es un alimento balanceado entre el 14-15% de energía. Si es carito o intermedio, pues seguramente andará sobre 1.2, máximo 1.35 megacalorías. Podemos correrle las cuentas y yo tengo un colchón suficiente para aguantar el precio que le pongan al alimento balanceado. O sea, yo soy el silo, el ensilado de maíz es unas 9 veces más barata la megacaloría comparada con el alimento balanceado de manufactura comercial. Ok, ¿qué es el silo de maíz? ¿Qué características y beneficios tiene el ensilado de maíz? Bueno, como característica, pues es un recurso forrajero, es una planta y pues llevamos siglos aquí en México sembrándola, en todo en Mesoamérica. Nos desarrolló como sociedad ese maíz y es un recurso forrajero que lo utilizamos para alimentar ganado. Eso nos permite dar volumen, un volumen
que tiene otra característica. Ese volumen es de bajo costo. Ya ingeniero Capetillo seguramente les habló de los rendimientos que pueden tener por hectárea. Y pues hablamos de base unas 30 toneladas, 35, 40. Hay clientes que permanentemente andan sobre 55 toneladas. Entonces, eso me da volumen. ¿Para qué? Para, como decía Inge Medina, en esa época de crisis del potrero, yo tengo un pastelote ahí que puedo suplementar a mi ganado, ¿no? Entonces, es un recurso forrajero de bajo costo de producción. Para yo hacerlo silo, esa milpa, le tuve que haber metido una ensiladora, una máquina especializada que tiene la característica de moler, y ya se lo explicaba en la charla anterior Capetillo, tiene la característica de moler muy fino esa milpa, generalmente alrededor de 10 milímetros, 1 centímetro, que no te lo da, por ejemplo, una chopper, que pues, te saca sobre 5 centímetros. Entonces, ese haber metido la ensiladora, esa máquina especializada, nos permite un tamaño de partícula o un picado muy fino, alrededor de 1 centímetro, que a pesar de que es una fibra, por ser una planta y tener fibra detergente neutro, ácida, etcétera, etcétera, fibra cruda, este material que ustedes van a tener en su pastel, ya dentro de la panza del animal, en ese rumen, ese bocado de silo se va a comportar más, perdón, como un alimento que como una fuente de fibra efectiva. Y ese nos da tema para después platicar de eso. Entonces, quiero que se queden con esta idea. Si es una fibra, sí, pero en caso de tener animales estabulados, yo necesito meterle una fibra efectiva, una paca, un heno, ¿ya? Un rastrojo, molido a unas 2 pulgadas, por decir algo, entre 1 y 2 pulgadas. Porque mi silo, a pesar de que es un forraje, por el tamaño de partícula, por el tamaño de picado, pierde la efectividad como fibra, fibra físicamente efectiva. Entonces, por eso queremos que se queden con esa idea que se comporta más como un alimento que como un forraje, por el tamaño de partícula. El hecho de haber pasado por una fermentación, el silo tiene olores característicos que le dan una alta palatabilidad, y pues la aceptación es casi inmediata por parte del animal. Todas las pruebas que la gente hace o que hemos hecho, el animal, aunque no conozca el silo, la aceptación es casi inmediata. Y bueno, algo que les comparto, la experiencia de un compañero de ustedes, pero de la raza Brahman, allá por el noreste, nos decía que, bueno, como característica, el silo no deja de ser un forraje por esa caña, por esa hoja, por la tusa, el olote que trae el forraje, el maíz, no deja de ser un forraje. Entonces nos decía este amigo que él ha detectado, o que ya había estado haciéndose él de cierto fama, reconocimiento, que él levantaba sus becerros o sus prospectos de toro. Cuando los vendía, logró bajar ese reclamo que antes tenía, de que al vender el animal, o sea, al pasarlo al nuevo propietario y el propietario no darle el cuidado que ustedes como criadores le dan, o sea, básicamente una cantidad considerable de alimento balanceado, este becerro, al pasarlo al nuevo propietario, que no lo cuida bien, pues se desinfla, ¿no? Entonces, al darle ensilado de maíz, este amigo nos decía que ya se estaba corriendo la voz que sus toritos, al llegar al nuevo propietario, no era tan fuerte ni tan pronunciado ese bajón que se llama, ¿no? La transición es menos traumática cuando vienen de consumir un suplemento basado en forrajes. Entonces, esa es una característica y un beneficio que bien podemos trasladar al futuro propietario de esos toros o novillas de reemplazo que nosotros estamos criando. Perdón. Entonces,
conforme lo que vimos anteriormente, podemos acuñar esta frase que creo que es importante que ustedes la sepan. El verdadero valor del ensilado de maíz no es la cantidad de nutrientes que traiga por sí mismo, porque si me lo comparan con alimentos balanceados, con granos, con etcétera, se va a ver muy minúsculo, se va a ver muy reducido. El verdadero diamante, el verdadero oro molido del ensilado de maíz es su costo de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque sale tan económico producir 1 kilo o 1 tonelada de ensilado de maíz que al ser muy barato yo compenso ese relativo poco nutriente que trae, por así decirlo de alguna manera. Entonces yo puedo dar muchos kilos, como es barato, yo puedo dar, le puse aquí por ponerle una palabra, una cantidad generosa de ensilado de maíz, entonces compenso ese relativo valor nutricional que tiene como ensilado de maíz. En realidad, no es que tenga poco valor nutricional, sino que la parte de materia seca es en menor proporción que un alimento balanceado. Es decir, el silo trae más o menos un 30, 32, idealmente debiera traer un 35% de materia seca, y el resto, por supuesto, es agua. O sea, un 70% de ese silo de maíz, un 65%, pues es agua. Entonces, esto es, por efecto de dilución, valga la redundancia, me diluye mis nutrientes. No es que traiga pocos nutrientes, sino se diluye en la cantidad de humedad que trae el ensilado de maíz. Entonces, regresamos a lo mismo. El verdadero oro molido del ensilado de maíz es su costo de producción. El valor diamante es su costo de producción más que los nutrientes como tal. Y trato de ejemplificar esta frase con este pequeño análisis. Si me acompañan aquí con los números, estoy comparando un silo, un decasilos, un ensilado de maíz contra un alimento balanceado. Regresamos a un alimento del 14% de proteína, de perfil energético intermedio, o sea, 1.2 megacalorías, ¿ya? Ok. El silo, aquí, si ven, yo lo estoy evaluando en base húmeda. Ese casi 8% que les mencionaba yo hace un rato, en realidad, eso es en materia seca, 100% materia seca. Así como se los está tragando el animal hoy, todos los días, se traga los bocados de ensilado de maíz, pues obviamente va la materia seca y va la humedad del silo. Ese casi 8% se me baja a un 2.44%, como tal, en base húmeda, en fresco, pues. Entonces, quiere decir que yo en cada kilo de ensilado de maíz, esa vaca se está comiendo 24.4 gramos de proteína cruda contra 123 gramos de este alimento al 14%. ¿Por qué 123 gramos si se supone que tiene 140? Lo que pasa es que el alimento balanceado también trae humedad. Por ley, aquí en México, los alimentos balanceados no pueden salir al mercado con más del 12% de humedad. A diferencia de Centroamérica, que la ley les permite sacar hasta por el 13% de humedad. Entonces, yo estoy dando, esto es lo que tenemos que comparar. Mi silo trae así en base húmeda 24 gramos de proteína cruda. Y el alimento balanceado trae 123 gramos. Ok. ¿Cuánto traigo yo de energía en materia seca? Pues 0.9 el silo y 1.2 el alimento balanceado. ¿Cuánto cuesta en base húmeda? Nos puede salir alrededor de 40 centavos producir 1 kilo de ensilado de maíz contra, y ustedes me dirán si estoy muy alejado de la realidad, contra alrededor de 7 pesos un alimento balanceado de manufactura comercial. Alrededor de eso. Ok. Bueno. Supongamos que vamos a suplementar en pastoreo un animalito o 2 animalitos de alrededor de 300 kilos de peso vivo y decidimos que nuestro índice de suplementación va a ser el 1% de su peso vivo en materia seca, ¿ya? A los 2 bichos, tenemos uno con silo y uno con alimento. A los dos pesan 300 kilos.
a los dos les vamos a dar el 1%. Quiere decir que cada bicho se va a tragar 3 kilos de materia seca, ¿ya? Esos 3 kilos de materia seca yo se los doy con 9.91 kilos de silo y con 3.4 kilos de alimento. Estas dos cifras es exactamente lo mismo, solamente que una está expresado como materia seca y la otra ya es tal cual, con la humedad que trae tanto el alimento como el ensilado de maíz. Bueno, entonces, yo darle al animal 3 kilos de materia seca o 9.91 kilos de ensilado en base húmeda, pues a mí me va a salir en 3 pesos con 96 centavos. Cuando tú darle esos 3 kilos y algo de algo que vale 7 pesos, pues a ti te va a salir en 23.80. ¿Ok? En nutrientes, ¿cuánto se van a tragar cada animalito? Recuerden, tenemos dos toretillos por ahí. Bueno, con el ensilado de maíz, así como estamos analizando, se van a comer 241 gramos de proteína cruda, el animal de ensilado, y 418 gramos el del alimento balanceado, ¿sí? Y mi animalito con silo va a comer 2.7 megacalorías de energía neta de ganancia, y el de balanceado va a comer 3.6 megacalorías. En una prueba ácida, pues aparentemente el animal con el balanceado está consumiendo más nutrientes, ¿ya? Y eso es una realidad. 418 gramos de proteína contra 200 y algo, y 3.6 contra 2.7. Sí, pero el del balanceado tú te estás gastando casi 24 pesos y yo me estoy gastando casi 4 pesos. ¿Ya? Aquí hay dos formas de matar la pulga. Si aquí terminara la película, obviamente dijeras, bueno, el balanceado ya ganó, está aportando más nutrientes. A un precio mayor, sí, pero mayor nutrientes. Hay dos formas aquí de matar la pulga o de hacer el análisis. Déjame a mí, entonces, llegarte a esta cantidad de nutrientes con el ensilado de maíz y vemos qué pasa. O sea, si tú me dices, bueno, iguálame la proteína que yo le estoy dando con el balanceado, iguálamela tú con el ensilado de maíz. Está bueno. Entonces, hacemos estas cuentas. Para que yo te llegue a 418 gramos de proteína cruda, ¿cuántos kilos de silo tengo que dar yo? Pues hacemos una regla de 3 y resulta que tengo que dar el 17.16, 17 kilos de silo. Yo ahí ya te estoy igualando la misma cantidad de proteína que te están dando los 3 kilos y cacho del alimento balanceado, que está al 14% de proteína cruda, ¿ya? Pero resulta que esos 17 kilos de silo tú vas a invertir en el animal menos de 7 pesos al día y el alimento siguen siendo casi los 24 pesos. O sea, 3 veces más caro. Y ojo, mira qué pasa con la energía. Tú sigues dando tus mismos 3.6 megacalorías, pero yo ya con los 17 kilos, yo ya ando en 4.67 megacalorías. ¿Ya? Es un aumento significativo y el diferencial de costos pues es abismal. Entonces, hay otra forma de matar la pulga, pero no quise mostrárselas aquí porque biológicamente ya a veces es imposible. Que yo te dijera a ti, ok, ¿estás contento tú gastando 24 pesos diarios con el becerro? No, pues que sí. Dame a mí esos 24 pesos y mira cuánto te regreso yo en nutrientes. 24 pesos entre 40 centavos, yo te estaría dando 60 kilos de silo. Biológicamente eso ya es imposible que se traiga un animal de este peso, ¿no? Entonces, por eso no les hice, hay situaciones donde sí podemos hacer ese otro análisis. En este caso ya no es, biológicamente hay un tope, es imposible. Aquí sí es posible, ¿por qué? Porque estos 17 kilos de un animal que pesa 300 kilos, resulta que yo le estoy dando el 1.73% del peso vivo en materia seca. ¿Se acuerdan que aquí dijimos, le vamos a dar un índice del 1% del peso vivo en materia seca? Bueno,
Resulta que un animalito de estos es muy probable que se ande tragando el 2.4 o 2.6% de su peso vivo en materia seca. Ajá. Y yo aquí le estoy dando el 1.73. O sea, el otro restante, 0.7 de materia seca, lo puede bien agarrar del potrero o de pacas o de alguna otra cosa. Entonces, biológicamente, sí es posible yo darle 17 kilos a un bicho de 300 kilos. Le estoy dando la misma cantidad de proteína cruda y le estoy dando, ¿qué? Un 50, 40% más de energía que lo que le está dando el alimento balanceado, pero con una diferencia abismal en los costos. ¿Ok? Esto nos viene a afianzar la frase de que el verdadero valor del ensilado de maíz no está en la cantidad de nutrientes. Eso es innegable. No le busquen por ahí, no le busquen, no le escarben tanto cuánto trae de proteína, cuánto trae de energía, esto, lo otro. No, no va por ahí. Si lo quieren ver o analizar con esa lupa, no es recomendable. ¿Por qué? Porque se ve aparentemente disminuido. Les repito, su verdadero oro molido es el costo de producción, entonces yo puedo dar muchos kilos, que al hacer el análisis, pues todo sale de manera favorable hacia el ensilado de maíz. Creo que con esto ya estamos más o menos empatando las expectativas que algunos de ustedes nos hicieron favor de compartir al inicio de la charla. Y si tienen alguna otra duda aparte de esto o que tenga que ver con esto, con mucho gusto la vemos al final. Ok, pasamos y cambiamos un poco de tema. Ya el ingeniero Capetillo les comentó qué hacemos, ¿no? Nosotros como Decasilos, el acompañamiento técnico que hacemos con nuestros clientes en la parte agronómica, pues es desde la siembra del material, la elección del híbrido, etcétera, ya lo que tuvieron oportunidad de compartir con él, hasta pues hacer el pastel. En la parte de nutrición animal, también tenemos esa dinámica de acompañamiento técnico y es aquí en esta foto de arriba a la izquierda, esto lo hacemos tal vez entre 3 y 5 veces a la semana, por lo menos 3, formular dietas a pie de corral. Ahí estamos a unos 30 metros de un corralito por ahí, de una engorda ahí en Chiapas, pequeña. Entonces, el acompañamiento técnico es, si tú necesitas todavía densificar más tu ración en nutrientes y tu pasto más tu silo, tú quieres meterle algo más de velocidad, etcétera, bueno, diseñamos un alimentito si estás en condiciones de producirlo en tu propia finca, pues, eso no es ningún inconveniente. En la parte de la derecha, arriba, superior derecha, nos gusta mucho ir al campo a ver cómo está jalando o bien lo que estás haciendo ahorita o bien lo que estás haciendo ya con nosotros. Revisamos excremento aquí abajo a la izquierda, el grano, qué tan bien o qué tan mal tu cosechadora o tu compadre que te vino a maquilar o no afilaste bien las cuchillas. Bueno, pues se ven acá en el excremento la presencia de grano, las cantidades que estás dando con a lo mejor algún grano suplementario por ahí, hay presencia de acidosis en el excremento, todo esto vamos a revisarlo y imagínense que este servicio viene adentro de la bolsa de semillas, es un valor ahí ya intrínseco del costalito de semillas. Eventualmente hemos hecho en finca Perseverancia, me acuerdo, de registro, hicimos estos lavados de excremento para ver cuánto grano, qué porcentaje representa el grano, dentro del excremento para ver, hacer las correcciones de molienda, etcétera, etcétera. Le damos capacitación una cosa es hablar con los propietarios y que el propietario entienda, asume que todo lo que planificamos y todo se va a hacer, pero otra cosa es con los operadores, los que están alimentando día a día, los que hacen el alimento, los que van a sacar el silo, también nos interesa que todos hablemos el mismo canal, que todos estemos con los mismos objetivos para evitar desviaciones, ¿no? Entonces también les damos un poco de entrenamiento ahí a
a nuestros, los muchachos que nos ayudan. Y ya esta parte de aquí tiene que ser presencial y personalizado, porque pues no todos tenemos ni las mismas cantidades de hectáreas, ni animales, ni instalaciones, ni equipo, ni gente, etcétera. Entonces ya es ir haciendo las adecuaciones de manera personalizada y generalmente yo me encargo de esa área. En el tema, igual, acompañamos a la gente que ya trabaja con nosotros, creadores de ganado de registro. Les decía yo, si hay que formular un concentrado adicional, que casi siempre por ahí hay cierta necesidad. Y ya ahí, por ejemplo, estamos hablando de animales expo, ¿no? Les decía yo al principio, de su página me robé esa foto por ahí. Entonces, estamos hablando de Animales Expo. El servicio que nosotros podemos ofrecer es la preparación de ese animal para la pista. Bueno, hay ciertos ingredientes que son como un secretito ahí de la industria que te provee este brillo de capa. Bueno, pues en determinado momento, si alguien está interesado, sí, hombre, mira, hay que darle tanto de silo, tanto de paca, consígueme estos ingredientes, estos otros, este aditivo, todo, y hacemos un alimento expo donde la base sea, obviamente, el ensilado de maíz y otras cucharadas ahí de algunos otros aditivos o granos, etcétera, etcétera. Otra cosa que ya es también muy personalizado, muy de cada rancho, muy de cada propietario, es el presupuesto forrajero. El presupuesto forrajero me tiene que responder la pregunta de cuántas hectáreas necesito yo sembrar en mi rancho. ¿Ya? ¿Por qué? Algunas veces por desconfianza, por miedo, por resistencia, por paradigmas. Generalmente nos aventamos con 1 hectárea, ¿no? 5 hectáreas, dependiendo de cada quien, dice, pues para probar. Si me va mal, pues no perdí tanto. Entonces, el presupuesto forrajero es darte a ti una herramienta, al propietario, de cuántas hectáreas realmente tú estás necesitando sembrar, cuál es tu necesidad, para alimentar cierto grupo de animales y ahí tú ya como propietario, si es conmigo en su momento, pues lo haremos juntos, si es con nuestro asesor, si es con nuestro supervisor, se sientan y dices, mira amigo, yo donde me va mal y sí quiero que estas tarrudas estén, pero al 100, es en mi pie de cría, en mis donadoras, etc. ¿Cuántas vacas son? Entonces un presupuesto forrajero tiene que contemplar cuántas vacas tengo, qué peso vivo tiene el animal, cuántos días al año vas a alimentar esas vacas, si es nada más un periodo muy corto, si va a ser los 365 días del año, cuál es mi potencial de producción en mi zona del maíz. El asesor te va a decir, no, mira, el vecino de aquí de a 10 kilómetros está sacando 40 toneladas, entonces tienes más o menos el mismo terreno, calculamos que van a ser 40 por hectárea. Ok, entonces ya tú dices, después de sentarse y la calculadora y para arriba y para abajo y todo esto, dice, bueno, yo necesito 400 toneladas para todo el año, por decir un número. Entonces, si me va a dar 40 toneladas por hectárea, pues yo necesito sembrar 10 hectáreas. Ya tú decidirás si esas 10 hectáreas las siembras de un solo trancazo, o siembras 5 y 5, o sea, 2 veces al año, o siembras 3 o 3 y media o 4, 3 veces al año. Ya tú difieres dependiendo si tienes riego, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el presupuesto forrajero y curiosamente, empezamos al revés. La historia aquí en Decasilos nos ha mostrado que no siempre se hace así. Nosotros le calculamos a la gente y por miedo dice, voy con 2, cuando en realidad su necesidad es de 11. Este año se aventó 2, para el siguiente ciclo se va con 5, ve que siempre se queda corto y le va aumentando. Ese es el pan de cada día de nosotros acá en el trópico, por lo menos. Es ese aumento y aumento y aumento cada vez de hectáreas, cuando nuestra función es decirle, mira hermano, tú desde un principio tienes que sembrar 11, pero como todo, está esa desconfianza, está muchas cuestiones por ahí, que bueno.
Afortunadamente, la gente que prueba el silo, es difícil que se salga ya de esa dinámica de probar el silo, de alimentar sus animales con silo. Bueno, nosotros en el trópico, les decía yo, diseñamos este programa de alimentación para vacas bovinas, que no difiere mucho de la fisiología, pues de lo que ustedes hacen. Y a este programa programa de alimentación le llamamos la fábrica de becerros. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente, y de estos, los técnicos que los apoyan con reproducción, pues, seguramente me ponen un baile en esto, entonces me voy a atrever ahí nada más tantito a pintarle unos brochazos, cuál es el sustento técnico de por qué nosotros creamos este programa de alimentación. Partimos de la base fisiológica de cómo se desarrolla un embrión dentro del útero de la madre, de la vaca, cómo se va desarrollando hasta tener un becerro, hasta tener un parto. Entonces todo el mundo sabemos, o esto se sabe desde más o menos de los 40 del siglo pasado, tenemos esta información de que el becerro, la mayor parte de crecimiento o el mayor engorde, el mayor estirón, como le decimos a los chamacos, está más o menos entre el sexto, séptimo mes de gestación. Ahí es cuando pega el estirón. En trópico nos pasa mucho y esto ya será cuestión de, incluso en ranchos de registro, me acuerdo uno por ahí del norte de Veracruz, les pasa esto. Ellos ya son clientes de nosotros, traen permanentemente esos animales con 15 kilos de silo todo el año, esté vacía, esté preñada, esté como esté. 15 kilos sí, pero son animales de casi 700 kilos de peso, entonces los 15 kilos no alcanzan a proveer tal cantidad de nutrientes que la vaca no pierda condición corporal y la cantidad de nutrientes para el desarrollo fetal. Entonces, en este crecimiento brutal que tiene el becerro, la vaca sí o sí tiene que sacar un buen producto. Entonces, cede sus nutrientes, por así decirlo, grasa, parte de la fibra muscular, etcétera, etcétera, lo va metiendo como nutrientes para tener la perpetuidad de la especie, que es tener ese becerrito, ¿no? En trópico, este es uno de los principales, de la principal causa de anestro posparto que no sea enfermedad, que sea nutricional. Aquí es cuando nosotros, nuestros ganaderos en trópico comercial, manda la vaca al último potrero, allá lo más alejado, y la acerca al corral, ya cuando le falta 1 o 2 semanas para parir, para que esté ahí cerquita, darle mamar al becerro, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dejando al ahí se va, a su suerte, nutricionalmente hablando, a la vaca cuando más requerimientos nutricionales tiene. Ahí es cuando la mandamos a los potreros más feos, con el ganado horro, etcétera, etcétera, y es cuando mayor candela debemos meterle, ¿no? Entonces, este crecimiento fetal con el poco aporte de nutrientes, pues aquí por exagerar, bueno, que no está muy lejos de la realidad, nos da este efecto, que las vacas nos estén pariendo flacas y con esto ya estamos elevando la posibilidad que no retornen a estro los primeros 120, 150 días. Y si ya no las preñamos ahí, ya se fueron hasta los 10, 11 meses para presentar celo y que queden preñadas de nuevo. Por eso es que en el trópico traemos esos 20 meses en promedio de periodo interparto. Entonces nosotros, el programa de alimentación es meterle candela aquí para asegurar ese crecimiento fetal y que la vaca no me pierda condición corporal. Después de parir, la vaca empieza a producir leche, es otro desgaste nutricional por efecto y pasa en todas las razas y sea de Holstein, sea de registro, sea de estas tarrudas que tenemos acá en el trópico, pues se nos cae el consumo de alimento alrededor del parto. Hay condiciones ahí fisiológicas que siempre van a darle al traste, ¿no? a la condición corporal del animal. Entonces, si se nos junta todo eso, tenemos este desenlace. El programa de la fábrica de becerros busca que no se nos caiga la condición corporal antes del parto, o sea, atender esa vaca en el periodo de transición, de estar preñada a estar parida,
atenderla nutricionalmente hablando de la mejor manera posible. Entonces fue que diseñamos. ¿Cómo lo hicimos? Nos vamos a las tablas, al NRC de ganado de carne, que es lo que más se nos asemeja al ganado doble propósito que tenemos aquí en México y en Centroamérica. Nos vamos a ver los requerimientos nutricionales antes y después del parto, y lo que más se nos acerca es una vaca de 533 kilos, que su pico de lactancia sean 8 litros de leche. Eso es lo que más se me parece a mi doble propósito. No voy a agarrar de referencia una vaca Holstein de 40 a 50 litros de leche. Bueno, entonces la fábrica de becerros propone a los amigos ganaderos que de ese máximo requerimiento nutricional que tiene el ganado de estas características, con el ensilado de maíz, yo le estoy dando es el 50% de esos máximos requerimientos, la mitad de nutrientes. Yo espero que la otra mitad tal vez vaya y lo agarre de potrero. Y ese es un tal vez porque si nos entró una sequía, pues ya tenemos poca cantidad y calidad de pasto. O podemos tener aparentemente pastos frondosos, pero de muy baja digestibilidad. Entonces yo esperaría que la otra mitad vaya y la coseche. Si no, por lo menos yo estoy seguro que ya el 50% de los requerimientos yo vi que se los tragó en la canoa. Ya lo que coma por allá en el monte o en el potrero, eso, pues ya vamos por menos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Yo sé que mis máximos requerimientos nutricionales son estos de acá arriba, para las vacas de aquellas características. Su máximo de requerimientos son 15.37 megacalorías de mantenimiento y 700 gramos de proteína metabolizable. Entonces, la fábrica de becerros les propone a los amigos ganaderos que yo le dé la mitad de estos máximos requerimientos. Es decir, que yo con el ensilado de maíz le dé 7.68 megacalorías y 385 gramos de proteína metabolizable. Esto no está escrito en piedra. Esto lo podemos adaptar y ya les voy a decir por qué. Entonces yo hago mis cuentas y con los bromatológicos y los promedios que traemos, mi resultado es este. Con 17 kilos de silo en promedio, yo doy 7.68 megacalorías y 385 gramos de proteína metabolizable. Si ustedes son medios quisquillosos y me dicen, pues esto es teórico, sí, pero es mejor que no tener nada. Yo me fui a las bases de requerimientos nutricionales. Hasta aquí todo esto es teórico. ¿Por qué? Porque estos mismos 17 kilos, probablemente en la época de sequía, yo tengo que aumentarle a 20 kilos. ¿Por qué? Por mi bajada de calidad y cantidad en el potrero, o probablemente en lluvias me tenga que bajar a 10 kilos, ¿no? Pero esto es una base. A partir de aquí yo lo que quiero es que se quede con ese rango en el cual moverse, porque una de las deficiencias que tenemos como técnicos, como ganaderos, es, pues el silo es bueno, hay que hacerlo, pero ¿y cuántos kilos le doy, ca? O sea, un litro, ¿cuánto, no? Entonces partimos de requerimientos netamente nutricionales. Además, esos 17 kilos no van a tener el mismo efecto en una zona templada que en una zona tipo Tizimín de 43 grados centígrados, ¿no? Entonces, pero es una base. Yo adapto estos 17 kilos de silo. Si yo tengo razas livianas de 400, 450 kilos de peso vivo y tengo todavía buen potrero, pues a lo mejor esos 17 yo me bajo a 10, 12 kilos. Caso a la inversa, si yo tengo razas pesadas o semipesadas, 550, 600 para arriba, pues esos 17 kilos se me van a quedar cortos. Igual, por temporadas al año, yo me puedo andar moviendo. El resumen es, yo me tengo que andar moviendo según mi raza, el cajón que tenga yo en mi rancho, que en este caso todos los de ustedes pues, son razas de bastante quilaje. Ajá, y la cantidad de mi potrero, la etapa, la temporada del año en la cual yo esté transitando. Vaca, peso de la vaca, más calidad de potrero. Y yo ya me muevo, yo creo que seguramente para ustedes su base
su línea base deben ser mínimo 15 kilos. Ustedes, por el tipo de razas que traen, no deben andar volteando acá mucho a los 10, 12 kilos, ¿no? Probablemente en ciertas temporaditas al año donde el pasto esté bastante frondoso y jugoso, probablemente, pero yo andaría pensando de 15 kilos y de ahí para arribita, por el tipo de raza, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos el programa de la fábrica de becerros? Pues como vimos, 2 meses antes, 60 días antes del parto, ahí empezamos a suplementar con ensilado de maíz más potrero, esta cantidad que les decía yo. En el caso de ustedes, yo creo que unos 15 kilitos de base, las empiezo a dar aquí 60 días antes del parto, buscando ¿qué? Apoyar ese animal para el crecimiento fetal, que el becerro nazca lo mejor que se pueda y al parto la vaca esté pariendo en buenas condiciones de carne. Ojo, aquí para ustedes viene un tema, por eso les decía yo que adaptamos este programa para ustedes. Aquí viene una condición muy de ganado de registro. Ya parió la vaca y nosotros recomendamos que en ganado comercial se vengan después del parto con la misma cantidad de silo y después a la hora de cubetearla, de ordeñarla, ya decidimos si le bajamos o le subimos. Generalmente se le sube todavía más a 20 kilos, 25 kilos y es rentable, ¿ya? En el caso de ustedes, que probablemente la mayoría no ordeña el pie de cría, ojo después del parto. Si ustedes decidieron que darle 15 kilos preparto y se siguen con esos 15 kilos después del parto, si la vaca trae algún arreglo genético por ahí que le permita producir un poquito más de leche y el becerro no se la alcanza a tomar, probablemente ustedes estén predispuestos o predisponiendo a esa vaca a problemas de mastitis. Entonces, porque ya lo hemos visto con ganado gir sobre todo. Entonces, aquí tendrían que ustedes probar ese potencial de producir leche con esos 15 kilos de silo más el potrero, y probablemente ahí sí le tengan que bajar para no predisponer a esa vaca a que el becerro no la desagüe completamente, y si ustedes por manejo no la desaguan, porque son muy, por lo que sea, están predisponiendo a mastitis. Lo que hicimos en ese rancho es ahí sí hacer una adaptación drástica. Nos venimos con alimentación preparto y una vez pariendo, como parió en buena condición corporal y traen rotación de potrero, y aún así una que otra ahí anda chorreando. Ya hay que desaguar a la negra, hay que desaguar a esta, a Juana la cubana, etcétera, etcétera. Entonces eso, al contrario que nuestros ganaderos comerciales, donde sí queremos que ande chorreando leche la vaca, con ustedes sí pudiera ser un tema a considerar después del parto. Y eso ya cada quien con sus razas y todo tendrán que medir y actuar en consecuencia. Entonces, sí es mi deber informarles que si nos seguimos con ese nivel de suplementación, pudiéramos llegar a caer en esta condición, ¿no? Bueno. Ya para concluir, ya llevamos la hora. Para concluir, lo que vimos es que el tema de fertilidad, por lo que acabamos de ver, la disminución en los costos de alimentación, la rentabilidad, que es un reflejo de la disminución de costos, el aumento de carga animal, como dato adicional, por los contenidos de materia seca, tanto del pasto como del silo, por cada kilo de silo que se consuma el animal, son 2 kilos de pasto que va a dejar de consumir. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos como eslogan, dar ensilado de maíz es como ponerle un segundo piso al rancho, ¿no? Aumentamos la carga animal, tenemos ahí nuestro salvavidas para épocas críticas, que cada vez va a pasar menos si empezamos a dar ensilado de maíz, porque estamos descansando un poco el potrero, por lo que les acaba de mencionar. Y nos disminuir el costo por kilo producido de becerro,
pues todo esto a forma de embudo recae sobre el ensilado de maíz. Pero yo no quiero dejar pasar este tiempito que tuvieron el favor de darnos para que no nos quedemos ahí en la parte que es fomento productivo. O sea, no solo es reducción de costos de alimentación, el almidón, el alimento balanceado, etcétera, etcétera. El silo de maíz da para más. Les decía yo que por su costo de alimentación podemos hacer un programa para todo el año, si se diera el caso. En el silo de maíz también pueden entrar temas como programación fetal, que es probablemente un tema que, bueno, no probablemente, que ustedes dominan mejor que yo. Puede entrar perfectamente bien el tema de inmunonutrición, por ejemplo, en el sector de parásitos gastrointestinales, que en ciertas zonas es un verdadero dolor de cabeza. El silo apoya muy bien una estrategia inmunonutricional, que es por sí solo es un súper tema. Algunos compañeros de ustedes, de una raza de la Angus, ahí en Nuevo León, me decía, yo ya quiero dar ese brinco porque se va a desarrollar un mercado diferenciado para animales que sean menos contaminantes que lo que históricamente nos están echando en cara los ambientalistas, ¿no? Entonces, el silo de maíz, el ensilado de maíz da para los gases de efecto invernadero, una reducción en la metanogénesis. ¿Por qué? Porque estamos dando un recurso de mayor digestibilidad. Como dato, probablemente ustedes lo tengan por ahí ya en el escritorio. El 86% de la ganadería tropical está en pastos de mala calidad. Tal cual. O sea, no hay para dónde hacerse. El 86% del ganado anda en pastos de mala calidad, refiriéndonos a digestibilidad. Baja digestibilidad, ese animal es seguro un productor de metano en mayor proporción que un animalito de su mismo peso que consume una dieta de buena digestibilidad. Entonces ahí el ensilado de maíz entra en esos temas. Se van a abrir mercados diferenciados para esto. Secuestro de carbono, estamos ya haciendo las mediciones, como al sembrar de milpa, maíz, que debiera ser una tradición para nosotros como mesoamericanos, estamos ayudando o colaborando con una ganadería tendiente a tasa cero de carbono. Al nosotros dar este tipo de suplementos como el ensilado de maíz, en términos, el balance al final del día va a ser que vamos a producir más leche y carne por la misma o menos unidades contaminantes. Llámese CO2, llámese metano, etcétera, etcétera. Entonces, señores, yo con esto, con el ensilado de maíz, y como comentaba Inge Medina al inicio, tenemos esa cuestión de sequías y todo. El ensilado de maíz nos permite ser resilientes y adaptarnos a cambio climático, y en general, englobando todo esto, señores, la propuesta es hacer una ganadería climáticamente inteligente. La ganadería climáticamente inteligente es una respuesta que debemos dar nosotros como ganaderos a ese cambio climático. Entonces, el ensilado de maíz puede ser un buen acompañante en todos estos temas. Es cuestión de que le echen con más calma un poco de números, etcétera, etcétera. Permítanme que ya aquí ¿me siguen viendo? Es que me salí de la presentación. Me salió la presentación, así es. A ver, permíteme ver, estás compartiendo. A ver, ¿ahí? Nada más si gusta ponerlo así, muy bien. Ok, perfecto. Entonces ya de conclusiones, hay muchas, pero vamos a enfocarnos en esto. Ya vimos que ese nos va a permitir una sustitución parcial o total, dependiendo del tipo de animales, de los alimentos balanceados, sin demeritar lo que llamamos los nutrientes de interés, que principalmente es energía y proteína. Es un buen acompañante, como les decía, para aquellas vacas que las tenemos algo así como a marchas forzadas, con biotecnologías de la reproducción. Digo a marchas forzadas comparadas con ganadería tropical comercial, ¿no?
y una de cara a nuestros clientes, o sea, de ustedes como vendedores de genética, aportadores de genética, hacia sus clientes, pues permite una transición menos traumática de así como los traemos o los traen algunos productores hacia ese ganadero comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dando un suplemento a base de forraje. Señores, pues ya nos echamos 1 hora 23 minutos más o menos. Yo con esto termino, les agradezco, y ahora sí, estamos listos para la rafagueada de preguntas, si es que hubiera.